Que se suba arriba. Viendo la tumba del general. Protestan cumplir y hacer cumplir los valores de la Revolución Mexicana, entendidos estos como luchar por que en México haya empleo bien pagado, con prestaciones de ley más que amplias, salud para todos con servicios de excelencia, educación pública, laica, gratuita y de excelencia en todos los ámbitos, vivienda para todos, digna, con calidez y de calidad, alimentación para todos, nunca más un solo mexicano con hambre y justicia social, justicia secas y amplias libertades para todos, así como defender el patrimonio y la soberanía nacional, poniendo nuestras riquezas, en especial el petróleo, al servicio de nuestra patria, hasta lograr nuevamente nuestra independencia. Protestan luchar incansablemente por los valores de la Revolución Mexicana y por la independencia de nuestra patria. ¡Sí, eso! Si así fuere, que la nación se los reconozca, de lo contrario que el pueblo se los demande. Con esta protesta formal hemos iniciado este evento en defensa, rescate de los valores de la Revolución Mexicana, defensa del petróleo, defensa de nuestra soberanía. Le doy sin más preámbulo la palabra a nuestro compañero Walter Vargas. Queridos compañeros, hace mucho tiempo, después de la independencia, hubo grandes confrontaciones por establecer la paz en México. Sin embargo, esta se vio cada día más intervenida por fuerzas extranjeras y por muchos traidores que poco a poco empezaron a entregar la paz. Y desde aquel entonces se fueron asentando en México muchos ricos. Se dice que en la etapa del porfirismo más de 6,000 dueños de haciendas ya existían. Y desde aquel entonces se concentraba la riqueza en unas cuantas manos. Todo esto con la complacencia de un gobierno corrupto, entreguista, que cada día ofrecía más nuestra riqueza al extranjero. Entre ellos sobresalían los grandes terratenientes que dicen que a veces se necesitaba un día en tren para recorrer las propiedades de aquellos hacendados. Y sobresalían todos ellos porque gracias a las modificaciones de la Constitución se les daban todas las prioridades para que pudieran apropiarse de la tierra. Y se les daban todas las oportunidades para que también invadieran las tierras de los pocos campesinos que tenían una propiedad. Cosa que nosotros no podemos olvidar. Solo de ejemplo algunos nombres que sobresalían en la época del porfiriato. Los Terrazas en el norte, Olegario Molina en Yucatán, los Garza en Durango, Lorenzo Torres en Sonora, los García Pimentel en Morelos, Íñigo Noriega en México y en Michoacán, los Madero en Coahuila, José Escandón en Hidalgo, los Cedros en Zacatecas, Dante Cusi en la Tierra Caliente de Michoacán, los Martínez del Río en Durango, Justino Ramírez en Puebla. Los intocables que gozan de total impunidad y ejercen concentrar un gran poder desde aquel entonces, hoy nada ha cambiado. Así como los tenían sometidos sin escuelas, sin salud, sin viviendas, sin empleo, en pleno siglo XX, nada ha cambiado. Seguimos luchando porque haya empleo, porque haya vivienda, porque haya educación. Y vean ustedes que la reforma laboral pasaron a fregar a todos los de la nueva generación. Vean ustedes cómo Walmart, Bills y todos aquellos grandes tiendas que les pagan por hora a los trabajadores o a los jóvenes que van ahí 12, 15 pesos y que ahora no le alcanza
no hay esperanza para ellos. Si están esperanzados en querer seguir estudiando, pues van a tener que sudar muchos sacrificios. Van a tener, si desean tener una casa, pues no sé cómo lo vayan a lograr con ese salario. Si desean estar sanos, pues quién sabe, porque la medicina tampoco, para la medicina tampoco les va a alcanzar. Si quieren vestir, comer bien, que no digamos ir de los restaurantes de lujo, grandes comidas, simplemente mantener una comida, una dieta saludable, va a ser muy difícil. Nada ha cambiado. Hoy seguimos luchando por defender nuestra riqueza de México. Hace unos días, los astilleros, viendo toda la desgracia que está pasando en nuestro país, sacaba algunos nombres de algunos exgobernadores que han concentrado en sus manos toda esta riqueza. Y entre ellos mencionaba en Veracruz a los Herrera, a Javier Duarte, en Oaxaca a Rural y Ulises Ruiz, en Yucatán, ya lo dije, en Oaxaca, Rural y Ulises Ruiz, en Coahuila, los Moreira, Nuevo León, los Medina y González Paras, Quintana Roo, los González Canto y Roberto Borges, entre otros. ¿Sí? Y en Tamaulipas, pues no podemos decir mucho, ahí están los Yarritos y los Hernández. Desde luego el Emilio Torres, que con sus refrescos de dieta sigue pues concentrando grandes propiedades, grandes riquezas. Y Televisa, los medios de comunicación, avalando todo este tipo de desgracia que pasa en México, ocultando todos los crímenes que se atentan contra los jóvenes, ¿sí? Recientemente hemos tenido el 1 de diciembre, atentaron contra la dignidad de muchos jóvenes que nada tenían que ver en una manifestación. Hace poquito, unas 2 semanas, igual, tuvimos nuevamente una muestra de lo que el PRI ha sido y sigue haciendo. Luego entonces, nosotros estamos comprometidos y seguiremos comprometiéndonos con esta lucha. Sabemos que somos necios, vamos a seguir deseando junto con ustedes. Sabemos, no les doy las gracias por estar aquí, sino al contrario, es bueno que ustedes estén aquí porque quiere decir que juntos vamos a ir a nuestra colonia, a un estado, vamos a levantar la voz poco a poco hasta ser no un puñado, sino hasta ser todo un ejército que buscamos la liberación de un país que no ha llegado todavía. Luego entonces, junto con los jóvenes, pues vamos a seguir luchando, nos comprometemos a eso, a seguir luchando, a lograr las libertades que se necesitan, los derechos humanos, el derecho a la educación, a la vivienda, al empleo, a la salud y desde luego a sacar a nuestro país adelante, porque como aquel entonces el porfirismo siguen saqueando a nuestro país. Las playas han sido vendidas. Ya Peña Nieto está anunciando de que la reforma energética va. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos sentados? Yo digo, vamos pues a seguir adelante y hasta la victoria siempre. También los exdiputados, compañeros Avelino Méndez y Víctor Castro. Yo quiero comentar, Rosendo, Valfre y Víctor siguen militando en el PRD. Hay muchos compañeros y compañeras del PRD muy valiosos que están comprometidos con la transformación. La cúpula, Avelino está en Morena, yo soy agente libre, ¿no? Entonces hay de todo. En esta lucha aquí van a llegar gente del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PAN, que sean nacionalistas, de sin partido, todas las hombres y mujeres que quieran la transformación del país. Entonces le damos la bienvenida a Víctor y a Avelino, que llegan rayando el caballo. Al final, que les tome Malena la protesta también a ellos, como nos la tomó a todos nosotros. Y aunque está rejego Víctor Castro, o sea, no, yo nada más me mencionas, no, es importante que dé un mensaje. Le damos la palabra a Víctor Castro. Buenos días. No es que esté rejego, simplemente es una complicación ya ser el PRD. Entonces, no está fácil. Se lo digo con toda sinceridad. Sin embargo,
estamos todavía un equipo resistiendo, no sabemos exactamente en qué momento, pero yo creo que será la reforma energética la que define el grupo de muchos compañeros, ya que no tendríamos nada que hacer en un partido que ya ahorita casi no tenemos mucho que hacer por las dificultades que encierra militar en un partido que ha complicado. Pero bueno, esta fase terminal nosotros queremos realmente tratar de ser honrados y tratar de trabajar con la gente que el PRD coincide con nosotros. El próximo sábado 22 en Baja California Sur, yo soy de Baja California Sur, haremos un intento parecido a este sin habernos puesto de acuerdo previamente. Sin embargo, en muchas entidades está pasando lo que tiene el Distrito Federal. ¿Cómo hacer que la esperanza cobra vida? ¿Cómo hacer realmente para que el discurso no siga siendo vano, no estar en los lugares comunes? ¿Cómo hacer para transitar las organizaciones políticas que han claudicado a los supremos intereses de la gente? ¿Qué hacer frente a eso las personas que durante años hemos militado en la izquierda y sacudirnos esa situación tan complicada y difícil para engarzar nuestra experiencia con la de muchos jóvenes que no quieren saber nada de la clase política? Y por supuesto nosotros tenemos que pagar el precio de haber participado durante años en organizaciones políticas. No vengo aquí a dar una explicación de este tipo, pero sí quiero yo decirles que en diferentes provincias, en diferentes entidades, estamos también haciendo un intento por romper una inercia de la izquierda mexicana que no ha podido terminar en unificarse, en dar pasos que nos permitan con toda claridad seguir un programa que la gente exige y no hacer más trampas, traiciones, claudicaciones, donde la gente se ha hartado de toda esta clase política y que realmente pues, nos ha tocado también a nosotros y hay que asumir esa parte que nos toca y seguir adelante. Seguir adelante con la gente que honradamente quiere transformar este país en donde quiera que esté, aunque no sea militante de ninguna organización política, gente independiente, gente libre, pero para hacernos coincidir, ¿cómo juntarnos? ¿Cómo hacerle? Ese es el gran dilema, y no solamente en México, en muchos países del mundo está. ¿Qué programa levantamos? ¿De qué forma unificamos los esfuerzos que están a lo largo y ancho de una república tan grande como es la mexicana, por ejemplo? Como los de Baja California Sur, que estamos tan lejos y aislados, nos podemos vincular con los sinaloenses, con los sonorenses, con ustedes en el centro del país, para levantar una nueva forma de luz. Ese es el gran desafío, ese es el gran reto. Y en ese reto, nosotros, este puñado de hombres que nos conocimos, algunos aquí, algunos hace apenas 3 años, coincidimos en que no íbamos a ser legisladores que apagaran su voz, que no íbamos a ser legisladores que llegáramos a la Cámara a cumplir el ritual de entregar nuestros principios, nuestros valores, lo que ha significado toda nuestra causa, por una posición política. Y bueno, en esto Noroña nos sacó del atolladero muchas veces, y debo decirlo, porque fue capaz de enfrentar en condiciones muy adversas las dificultades que significa el trabajo legislativo desde una perspectiva de la izquierda. Es bien complicado. O bien no participamos o aprovechábamos la tribuna. Decidimos participar y aprovechar la tribuna. Creo que el mensaje de los compañeras y compañeros caló en algunos casos. En otros fuimos severamente criticados, particularmente el compañero. Severamente criticados, pero nos sacudimos cualquier crítica y seguimos adelante. Por eso estamos aquí. Yo en Baja California Sur llevaré su mensaje y el compromiso que hemos adquirido por voluntad propia, por convencimiento, porque sabemos que hay que resistir a este terrible drama que se llama neoliberalismo. ¿Cómo hacerle? Es el desafío de todos. ¿Cómo dejar nuestras trincheras? ¿Cómo aborrecer más a aquellos que están por encima de nosotros y no pelearnos entre nosotros? Bien difícil, compañero, bien duro, porque a veces somos más complicados entre nosotros en la izquierda y no tenemos la claridad para unificarnos, cuando menos en lo esencial. Y ahí está el dilema. ¿Ha habido responsables? Sí, pero yo no trato de buscar responsables a esta edad.
ni a este tiempo que me queda de vida. Lo que trato es de aportar lo que yo puedo. Es muy poco, yo soy profesor, soy fundador de la CENTE y hemos luchado en contra de la reforma educativa que va a ircar al Magisterio Nacional dentro de poco para sucumbir ante la privatización que no paran los neoliberales de hacer en cada sector de la economía, en cada sector, y lo van a ver ustedes. Lo vamos a ver, como hemos ido viendo desgraciadamente a veces pasar las cosas sin poder hacer prácticamente muy poco. Pero aquí estamos, a mí me da gusto y con toda confianza porque conozco hace años a este compañero que volvimos a coincidir en la Cámara. A mi compañero de Xochimilco lo conocí en la Cámara, a Rosendo lo conocí en la Cámara. Pero sus actuales son lo que valen. A veces decir es muy fácil las cosas. Actuar con congruencia es lo difícil. Y creo que estos compañeros, Alfred, también a Alfred lo conocí hace muchos años en la lucha magisterial. Así que aquí estamos, seguimos dando la cara y creemos nosotros que vale la pena hacerlo. En donde quiera que estén, hagan la lucha por darle continuidad a la causa de aquellos hombres y mujeres que nos dieron la oportunidad, nos dieron razones profundas de que hoy hagamos realidad lo que ellos han pensado. Un México libre, un México fraterno, un México en donde desaparezca realmente la opresión y pueda la gente vivir en paz y mejor. Así que un abrazo y seguimos adelante donde quiera que estén. En palabras que nos cubre es este ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México que convocamos desde el 15 de septiembre y ahorita iremos platicando. Le doy la palabra al compañero Avelino Méndez y ya llegó nuestro compañero José Antonio Rueda también rayando el caballo, le pedimos que se acerque. ¡Viva los hombres con dignidad! ¡Viva los hombres de lucha! Hombres y mujeres. Pues miren, el estar aquí debajo de este monumento a la revolución y teniendo detrás de nosotros a don Lázaro Cárdenas, créanos que es una gran responsabilidad y créanos que es algo que nosotros, todos los que estamos aquí, debemos de tomar en cuenta. En 2009, hay una frase bastante desafortunada que dice que ser diputado dura 3 años y la vergüenza toda la vida. Es un mal dicho. Nosotros fuimos diputados y estamos aquí y no nos avergonzamos de lo que hicimos en la Cámara de Diputados. Porque estuvimos atendiendo, y eso se los quiero decir, al principio, antes de que iniciara esa legislatura, nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador, 20 diputados aproximadamente. En aquel momento nos tacharon como los diputados obradoristas. Y nos dijo algo muy sencillo, que yo no he olvidado. Dicen, miren, con estos, si se paran de frente en la Cámara, en la tribuna, vamos a poder parar muchas cosas. Y me acuerdo mucho de eso porque esos 20, chance un poquito más, 30 de repente, por diversas circunstancias, se logró parar por lo menos la reforma laboral. No se atrevieron a presentarla ni a impulsarla en ese periodo 2009-2012. Se paró una reforma, la Ley de Seguridad Nacional, que nos iba a poner casi en un estado policíaco. Y éramos esos. Y nos paramos en la tribuna. Por eso no estamos avergonzados hoy de estar aquí siguiendo esa misma ruta en defensa de los intereses nacionales, desde diversas trincheras, desde diversas posiciones, porque aquí no estamos para satanizar a nadie. Yo fui en PRD, hoy estoy en Morena, ya nos dijeron aquí las historias
de los que estamos aquí presentes, y hay compañeros muy valiosos dentro del PRD, pero estamos hoy aquí, en este lugar tan simbólico, tan emblemático de nuestro país, porque vamos a seguir luchando junto con todos ustedes para detener esta otra andanada después como la fue la del 88, de una serie de reformas neoliberales que hoy nos tienen con 60 millones de mexicanos en la pobreza, cuando en el 88 nos decían que hoy, después de más de una década, de más de una generación de mexicanos, nos decían que hoy deberíamos de estar todos en jauja, que debería haber vivienda, que debería haber salud, que debería haber educación para todos los jóvenes. Eso nos lo decían en el 88 los neoliberales. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy, a más de una generación de mexicanos, hoy tenemos el escenario totalmente contrario. Y quien diga lo contrario, están las cifras oficiales. Tenemos más de 50 millones de mexicanos en extrema pobreza. Tenemos más de 7 millones de jóvenes que no encuentran ni trabajo, ni empleo, ni salud, educación, para nada. Una generación completa. Este programa empezó en 1982, háganle cuenta, los jóvenes que hoy están aquí, que tienen esa edad, 25, 27 años, 30 años, hoy esos jóvenes deberían de tener escuela, deberían de estar con licenciaturas, deberían de estar con trabajo. ¿Y cuál es el resultado? Desafortunadamente, compañeras y compañeros, y miren que es difícil recordarlo, decirlo, hay una especie de pasmo. Aquí comentándolo entre nosotros, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este país? Nada más recordando hechos recientes. ¿Qué pasó? Está pasando en Brasil porque se les aumentó el precio del transporte. ¿Qué está pasando en Turquía? Porque quisieron hacer un complejo ahí en un parque público. Y aquí, compañeras y compañeros, venía comentando ahorita con los compañeros, hay expoliaciones graves de las tierras para las compañías mineras. Hay un saqueo y misericordia de los recursos naturales, de los manglares, de las costas, de todo lado. Y el mexicano, aquí estamos, los que vamos a parar o los que vamos a luchar hasta el final para que ese programa no continúe, porque es la ruina de todos nosotros. Es, una vez más, la concentración de la riqueza en un puñito de manos y la miseria para millones de mexicanos. Es por eso que estamos aquí. Y vamos a seguir en esta Asamblea Nacional por la Independencia de México realizando otras acciones. Y esperemos y estamos seguros que más gente se va a sumar, porque aquí lo que importan son los objetivos, no importan las banderas, importan los objetivos a los que debemos de llegar, sin importar las banderas partidistas en las que uno esté, porque estamos convencidos que este desastre que está viviendo México se debe detener. Aquí estamos, aquí estaremos y vamos a invitar a más gente para que se sume. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva! Vamos a darle ahora una palabra a nuestro compañero José Antonio Rueda, que se ha incorporado también con nosotros. Buenos días, compañeros. Pues muy breve, quiero manifestar que me da mucho gusto estar aquí, rodeado de muchos compañeros que, aunque tienen el mal antecedente de haber sido diputados todos ellos, creo que son de esas aves que cruzaron el pantano y se mancharon poco, o incluso hasta no se mancharon.
Creo que mantuvieron una actitud digna, demostraron que no necesariamente los políticos tienen que ser corruptos, sino que también puede haber dignidad, congruencia, ética y una visión de los intereses nacionales por encima de las mezquindades a las que normalmente estamos acostumbrados. El segundo motivo de gusto, compañeros, es que me da gusto encontrarme con compañeros que hoy, aunque hemos participado juntos de muchas aventuras, hoy estamos en distintos ámbitos. Yo sigo siendo perredista, Víctor entiendo que sigue siendo perredista, Noroña, noroñista, Rosendo y Avelino, no me queda muy claro. Avelino Morena, Rosendo PRD. Pero ¿por qué es importante que estemos aquí en este momento? Porque yo creo que simbólicamente estamos demostrando primero la capacidad de romper con sectarismos. Segundo, cuando la gente es honesta, crítica, congruente, no importa dónde milite. En la práctica vamos a ver si esa gente tiene esa congruencia, esa decisión, ese compromiso. Y en este país, hace años, muchísimos años, que están las condiciones para que efectivamente el pueblo se reivindique de una manera trascendente, transformando desde su raíz muchas cosas. Y si no se ha dado esto, es porque el elemento que le llamábamos antes subjetivo, es decir, la organización social, no ha estado a la altura de las condiciones del país. En este país se vencería una izquierda fuerte, integrada, con una lógica de largo plazo, con una estrategia bien definida, con una congruencia, con una ética, con una honradez. Y sin embargo vemos que no es así. Está fallando permanentemente los hombres de izquierda. Hay que decirlo claramente. A veces, incluso los más congruentes, aún los más congruentes, dan resbalones que no tiene caso entrar ahorita a eso porque es un acto de unidad. Pero compañeros, amigos, amigas, creo que pocos países en los últimos años han tenido tantas desgracias y calamidades como nosotros. Efectivamente, millones de jóvenes bien preparados, capacitados, con elementos teóricos, con elementos técnicos, no encuentran alternativa de trabajo. Yo sostengo que esa es una base que está esperando únicamente un pretexto trascendente para hacerse presente en la vida nacional. La marginación, el racismo, el campo destrozado, la falta de alternativas económicas, el asunto de la inseguridad. Es evidente para todo el mundo que lo quiera analizar y pensar un poquito que no hay un país que tenga niveles tan altos de inseguridad si no hay complicidad del gobierno, de los gobiernos. Y en este país tenemos un alto nivel de inseguridad y de crimen organizado, porque el crimen organizado que nos gobierna está íntimamente vinculado con esos otros criminales. Son dos caras de la misma moneda, el crimen organizado y el crimen que nos gobierna. Y si vamos pedazo por pedazo de la patria nacional, de la patria nuestra, vamos a encontrar esas realidades. El caso Granier, compañeros, no es más que una rata en desgracia cuando sabemos que la mayoría de este tipo de especímenes están saqueando al país permanentemente. Yo sostengo que sería muy difícil encontrar a un exgobernador que no se haya enriquecido a manos llenas como producto del saqueo